No importa la edad que tengas, este programa es para todos. ¡Recreación! Acceso. Ambiente saludable. Buenos hábitos de vida. Ciudad saludable. Bienvenidos, muy buenos días. Comenzamos Medellín Ciudad Saludable. Nos alegra mucho contar con la presencia de ustedes a esta hora y estamos ya cerrando esta semana de actividades donde hemos hecho mucha prevención de la enfermedad y mucha promoción de la salud con temas bien interesantes. Es el caso del tema que vamos a desarrollar hoy y que estamos convencidos, será muy útil para las preguntas y para las inquietudes que ustedes tienen. Hoy, infortunadamente, no puede acompañarnos la doctora Beatriz Burgos. A ella le mandamos un abrazo y la esperamos aquí el próximo lunes a las 11 de la mañana para seguir siempre abierto este consultorio, para disponerlo siempre todos los días de lunes a viernes para ustedes. No está ella, pero está conmigo hoy la doctora Ana Catalina Vanegas Arias. Vamos a hablar hoy de bronquitis y el tema es muy a propósito pues, de lo que está ocurriendo, no solo de las estadísticas internacionales, nacionales y locales de la enfermedad, sino que es que estos climas, por ejemplo, cambiantes como los que estamos viviendo por estos días, hoy por ejemplo, por lo menos en el Valle de Aburrá, es un día que comenzó lluvioso, que está frío, está cubierto, eso facilita unas condiciones ambientales para este tipo de enfermedades, para las vías, para la afectación de las vías respiratorias y para que se eleven los picos, la presencia de una enfermedad como la bronquitis. Seguramente ustedes en este tema, porque es recurrente, porque es masiva la presencia de la enfermedad, tienen muchas preguntas. Por eso de una vez los invito a marcar 441-2100. Esa es la línea telefónica, la de todos los días, la línea que siempre está presente para consultar, 441-2100. Si prefieren, pueden interactuar también en redes sociales, en @saludmedellín, en Twitter y en Medellín Ciudad Saludable en el Facebook. A propósito del Facebook, estaba revisando por acá que seguimos insistiendo en la campaña, en la jornada masiva de vacunación para madres gestantes. Y es que la salud del bebé, de ese nuevo ser, del hijo que está por nacer, pues hay que cuidarse también desde el momento de la gestación. Recuerden que hasta el 31 de mayo está la posibilidad de vacunarse para las madres gestantes que tienen más de 21 semanas de embarazo o de gestación. Vacúnate de manera gratuita contra difteria, tosferina y tétanos. Es la que conocemos, la vacuna como la DPT, en cualquier punto de vacunación de la ciudad. Informes en el 444-8844. No dejen pasar esta oportunidad, no esperen a que se venzan los plazos, se cumplan los días y lleguen los últimos días de mayo. Todavía hay tiempo de hacerlo en estas semanas previas. Doctora Ana Catalina Vanegas Arias, bienvenida, muy buenos días. Bueno, Felipe, muy buenos días a usted y a toda su amable audiencia, realmente, todos los sitios donde llega estas ondas de televisión y realmente por sus redes sociales, con un tema que es realmente muy acertado, porque me parece que realmente Medellín, nuestra querida Medellín, es una de las ciudades más contaminadas del país. Eso tiene que ver mucho con toda su situación geográfica, como lo vamos a ver ahora, y con un tema que usted dice que es la bronquitis crónica, y vamos a extender un poquitico más el tema sobre las enfermedades de las vías respiratorias. Con seguridad habrá muchas preguntas y aquí estamos dispuestos a responderlos con todo gusto. Por eso la invitamos, por esa disposición y ese gusto y ese agrado para acompañarnos. Ya está Milena Restrepo. A Milena le voy a pedir que me espere unos segundos para presentar bien como es debido a la doctora Vanegas. Ella es internista neumóloga, es magíster en epidemiología y acaba de participar hace tan solo 8 o 10 días en el 15º Congreso de Neumología y Cirugía de Tórax. El encuentro académico se cumplió en Medellín con una masiva asistencia, unos 1.200 asistentes, especialistas del área, ¿no? Exacto, especialistas. El congreso estaba dedicado a médicos generales, especialistas, a terapeutas respiratorios, a alergólogos, a todas las personas que realmente tienen que ver con gente que maneja estas patologías. Lo digo porque, pues además obviamente de su preparación, su experiencia, viene con toda la información fresquita, completamente actualizada luego de este 15º Congreso de Neumología. Ahora sí, saludemos a Milena, que está en Envigado. Milena, bienvenida, buenos días.
Hola Milena, Buenos días. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te escuchamos. ¿Tienes pregunta? Hoy vamos a hablar de la Muy bronquitis. bien, gracias. Primero que todo, para felicitarlos por el programa Gracias. y para hacerle una consultica a la doctora. Claro. Mira, lo que pasa es que a mí cada que me da gripa, siempre me da bronquitis. Ujú. Siempre, por mucho que me cuide, siempre me da bronquitis, me tienen que nebulizar. Sí. Milena, ¿cuántos años tiene? 34. Bueno, Milena, vea, vamos a contarte que realmente los pacientes que tienen cuadros pulmonares como tan frecuentes y tan reiterativos como tú los tienes, que dan generalmente después de un cuadro gripal, eso es lo usual. Entonces resulta que el paciente empieza con un cuadrito gripal, que es la mayoría de las veces ocasionado por cuadros virales. Entonces, ¿qué hacen esos virus en nuestro organismo? Nosotros tenemos un mecanismo de defensa en el pulmón que se llama el escalador mucociliar, y haz de cuenta que son como un mundo de pelitos que baten al mismo tiempo, baten al unísono para que sean capaces de subir las secreciones, porque resulta que cuando tú tienes gripa, lo primero que hace el organismo, tratando de defenderse de todas esas noxas, de todos esos daños que nos entran de fuera, es aumentar las secreciones. Tú notas que el moco se aumenta y que a veces ya no es un moco blanco, sino que es un moco verde o amarillo. Entonces, eso se debe a que la cantidad se aumenta y el moco se acumula porque uno generalmente todo el día está de pie. Entonces, se acumula en las partes inferiores del pulmón. Resulta que cuando tú te acuestas o cuando pasa ese periodo es cuando se empieza el paciente a toser. ¿Qué pasa cuando no está el escalador mucociliar? Resulta que los virus son unos gérmenes muy agresivos cuyo principal efecto, tal vez el efecto primario que hacen es como motilar esas cilias, todos esos pelitos que hacen que nos suban cuando baten al unísono y nos suban las secreciones afuera o las podamos deglutir o las podamos botar, que es lo que ocurre. Entonces, cuando tú no tienes esa primera defensa, la primera cosa es que esas secreciones se quedan y tú te quedas tosiendo permanentemente. Resulta que si hay tos permanente, entonces hay una irritación cada vez más frecuente en ese pulmoncito y la mayoría de las veces se produce entonces una contracción, un cierre de esa vía aérea y tú empiezas a sentirte asfixiadita. Eso es el efecto inflamatorio que crea esos gérmenes. La mayoría de las veces se desencadena por un cuadro viral inicialmente y después el paciente va contaminándose con gérmenes sobreagregados que los llamamos bacterias. Hasta que no te hacen nebulizaciones, hasta que no consultas, eso no mejoras. Eso realmente, ¿qué hay que hacer? Hay que consultar al médico, porque la primera cosa que hay que hacer es que tú tienes un cuadro que no es común. Fíjate que es un cuadro reiterativo y que aparece permanentemente. Entonces, vamos a consultar a tu médico, vamos a contarle todas esas cosas que sientes y voy a indicarte algunas cosas. Lo que tienes que hacer es, primera cosa, en tu casa no debería haber nadie que fumara, no debería haber polvo en tu casa, en la habitación o en el sitio donde tú estás. Debes procurar que el ambiente, que no haya polvo en ninguna forma, entonces no barrer con escoba, sino barrer con trapeador, todas esas cosas que hacen que el ambiente permanezca completamente limpio y tú te protejas. Doctora Vanegas, pero una paciente como Milena tiene la posibilidad de superar esa condición, es decir, que en un futuro, producto de un tratamiento, cada gripa no se le convierta en una bronquitis. Por supuesto, con las solas medidas que te estamos diciendo, es decir, vamos a indicarte, Milena, que lo primero que hay que hacer es la prevención. Es lo más importante y vamos a tenerlo muy en cuenta. Primero que todo hay que prevenir. Uno es un organismo perfecto, el organismo es perfecto, entonces ¿qué hay que hacer? La primera cosa es que tienes que utilizar la naricita, que es la única parte del organismo que caliente el aire. Al pulmón no le gusta respirar aire frío, ni aire seco, pero la nariz resulta que tiene mecanismos para que tú, con los pelitos que uno tiene en la nariz que se llaman vibrisas, esos pelitos tienen una función muy importante y es que toda esa contaminación que hay en el aire, que desafortunadamente nuestra querida Medellín es de las ciudades más contaminadas del país, entonces esa contaminación se queda en esas vibrisas. Los moquitos que uno tiene normalmente, que todos tenemos, sirven para que el aire se humedezca. Tú has visto que cuando a una persona le ponen oxígeno, le ponen un tarrito con agua para que el oxígeno pase húmedo. Esos moquitos sirven para que tú humedezcas el aire que entras, para que no entre seco al pulmón.
Y uno tiene en su carita por dentro unos, digamos, como unos huequitos y unas esponjitas que se llaman senos paranasales. Y cuando uno respira por su nariz, pasa el aire por la nariz, el aire se revoluciona dentro de esos senos paranasales, digamos, dentro de esas turbinas, que son como unas turbinas, y el aire se calienta, de tal suerte que si tú usas tu nariz, estás usando un aire limpio, sin contaminación, un aire húmedo y un aire tibio. La boca solamente tiene dientes para comer y lengua para hablar, nada para calentar el aire, o sea que siempre deberías entrar el aire por la nariz y sacarlo por tu boca. Esa es la manera como se respira adecuadamente. 441-2100, quiero hacerles una nueva recomendación en la que insisto mucho, y es que queremos que este programa, que es un programa de servicio, un programa que propende por la calidad de vida, por la buena salud, la individual y la grupal, es decir, la salud pública, llegue a muchos rincones del mundo, que no solo se queden los que podemos verlo en el Valle de Aburrá o en Antioquia. Por eso es que les recomiendo casi siempre www.telemedellin.tv, porque esta señal de nuestro canal puede llegar a cualquier rincón vía internet para que muchas más personas tengan estos elementos pedagógicos y mejoren su salud y su calidad de vida. Alejandra Vázquez está en La Milagrosa. Alejandra, bienvenida, buenos días. Hola, Alejandra. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. La escuchamos. A ver, yo acabé de oír todo lo que decía la doctora y de verdad son recomendaciones muy buenas que uno las debe tener en cuenta, sí. Pero a uno a veces le deja como inquietud que, o sea, uno con un bebé de 1 año, uno espera a no llevarlo a urgencia del médico porque a esperar a ver que vaya presentando más síntomas, ¿cierto? Porque es lo primero que a uno le dice. Entonces uno espera, cuando uno ve que ya el niño está presentando temperatura, que tiene congestión para respirar y todo, uno lo lleva, pero uno se queda como tan confundido porque empiezan los médicos a manipular como esos síntomas, empiezan a mandar antibióticos, el niño no mejora, entonces uno inmediatamente a los 4 o 5 días debe volverlo a llevar como a una revisión y el niño en vez de mejorar empeora. Uno trata de decirles a ellos pues para que le manden un rayo X o le cambien de droga, dice que no, que eso es normal por el cambio de clima. Entonces a veces uno como que, no sé, uno como que se confunde. Pues tomamos en cuenta todas las recomendaciones de la doctora porque nos parecen muy, muy interesantes, pero de verdad ella que nos diría como respeto a los médicos que a veces también lo confunden a uno. Muchas gracias. Gracias, Alejandra, por tu llamada y por esa reflexión que nos haces. Doctora, ¿qué podemos decirle a Alejandra? Bueno, Alejandra, mira, la primera cosa es que, a ver, tú tienes que tener cuidado de tu bebé. Acuérdate que el bebé depende básicamente es de uno principalmente, entonces vamos a hablar de prevención. Realmente hacer mucho énfasis en prevención y vamos a tener muy en cuenta que tu bebé, para evitar ese tipo de cosas, no va a tener ambientes contaminados en la casa. Hablábamos de que realmente el ambiente debe ser un ambiente libre de polvo y ojalá de humedad. O sea, vamos a tratar de que cerca al bebé no fumen. Primero que todo, las mamás embarazadas nunca deberían fumar ni exponerse a nadie que esté fumando. Y ha hecho mucho énfasis en el cigarrillo porque es que el cigarrillo es una cosa que es muy común y que ahora realmente las mujeres lo están haciendo más frecuente que los hombres, entonces, o los hombres en la casa fuman. Entonces, ese solo factor facilita que el bebé tenga enfermedades respiratorias con frecuencia y con facilidad y más frecuente que cualquier otro niño que nace de la misma edad y que está en las mismas condiciones. La segunda cosa es que el ambiente va a ser muy limpio y no contaminado, entonces siempre procurar que en la casa se barra con trapeador, no con escoba, que sacudamos con trapo húmedo, no trapo seco, no tener muchas cosas al pie y tratar de que el colchoncito siempre esté protegido con algo que pueda limpiarse, con un cubrecolchón, con algo que tú lo puedas limpiar todos los días para que ese bebé no tenga la contaminación y el niño no tenga tanta inflamación prematuramente. Respecto a lo que decías, que consultas mucho y que tú quieres que el médico te mande radiografías. Bueno, el médico es una persona idónea que sabrá cuándo hacerlo. De pronto tú le puedes decir, mira, es que mi bebé está tosiendo, mi bebé está con muchos mocos, mi bebé está muy atacadito. Recuerda que a veces los bebés son gorditos, entonces los bebés a veces tienen mucha obstrucción de la vía aérea superior, es decir, no pueden respirar bien por la naricita porque tienen moquitos, entonces tú debes estar pendiente de que cuando alimentes al niño no lo alimentes acostadito, porque además el niño tiene una tráquea que es muy pequeñita y tiene una tráquea la tráquea está pegadita del esófago y solamente lo separa una cosita que se llama epiglotis, que es como una tejita.
que se baja y tapa la tráquea para que el niño no se broncoaspire. Pero resulta que si uno no tiene la recomendación, si la mamá no tiene como ese sentido común de que el niño puede ahogarse si le dan el teterito acostadito, entonces parte de ese líquido puede irse al pulmón y puede ocasionarle al niño una cantidad de síntomas. La primera cosa es tos y empieza el niño a tener secreciones y como gorgoreos en el pechito. Entonces vas a tener esa precaución, van a alimentar al niño las mamás, van a alimentar al niño ojalá sentadito, darle con un tetero que no sea un orificio muy grande que el niño se ahogue. Entonces todas esas medidas que te he dicho. Ahora el médico vas a hacerle mucho énfasis, doctor, es que mi niño está con estos síntomas, mi niño está con mucho gorgoreo, mi niño está con muchas secreciones. Cuando el niño tiene fiebre, ya la fiebre es un síntoma que no es nada bueno y es un signo que no es nada bueno. Entonces decirle, doctor, yo pienso que el niño está contaminado, está enfermito, ¿será que necesita? Entonces el doctor de pronto con su experiencia, porque es absolutamente idóneo, va a saber en qué momento le manda una radiografía y otros exámenes diagnósticos para hacer realmente un juicio más acertado. Yo quiero insistir en eso, doctora Vanegas, porque lo que Alejandra plantea me hace pensar es que estamos hablando de una especialidad médica y entiendo lo de Alejandra también en el siguiente sentido, y es si los médicos generales, estos médicos que están saliendo de nuestras universidades, estén realmente capacitados y con la información clara para determinar y diagnosticar efectivamente las enfermedades que tienen que ver con las vías aéreas y que no lo confundan simplemente con un resfriado. Claro, claro, no, el médico cuando una universidad saca a un profesional de la salud, es un personal que es idóneo. Usualmente, pues yo estoy en la Universidad de Antioquia y hablo por mi Universidad de Antioquia, uno procura que estos jóvenes que van a salir estén con uno y estén con uno revisando los pacientes, resolviendo las dudas, uno siempre está muy pendiente y uno siempre está muy dispuesto a que ellos realmente aprendan las cosas básicas. O sea, un médico, acuérdese que la universidad lo saca y la universidad lo coloca en un sitio donde realmente hay muchas personas que puedan hacer. O sea, el médico, desafortunadamente, en nuestro medio, pues tiene que estos sistemas de salud a veces que lo han llevado a tanta fragmentación de los puestos, entonces está en un sitio, está en otro y tiene que correr y tiene que correr. Pero cada vez más hay medios masivos de educación y el médico puede acercarse a eso. Con seguridad el médico va a ser capaz y muy acertadamente puede hacer un diagnóstico de enfermedad respiratoria. Muy importante que el paciente o los padres de estos niños pues tengan claro los síntomas, los signos y los expongan de manera clara para que el profesional pueda entender toda la información. La invito, doctora Vanegas, a usted, a todos los televidentes, para que veamos este informe y entendamos un poco más el tema de la bronquitis, y yo creo que de ahí podemos desarrollar algunos temas específicos mientras invitamos nuevamente a los televidentes para que aprovechen la presencia de la doctora Ana Catalina Vanegas, que hoy nos acompaña para desarrollar este tema de la bronquitis. Cuando una persona inhala, millones de vellosidades ubicadas en la nariz se encargan de filtrar el polen, el polvo y otras bacterias que se crean en el aire. Algunas partículas que logran pasar a través de este filtro son atrapadas en una membrana mucosa llamada cilia, pero cuando estos elementos logran atravesarla, se ocasiona la inflamación del tejido que recubre los conductos bronquiales y se genera la bronquitis. Por lo general, la afección comienza de esta manera, pero fumar, recibir humo de cigarrillo frecuentemente o no haber tenido los cuidados pertinentes con una gripa también puede desencadenar la bronquitis. Este problema normalmente inicia en la nariz y la garganta y posteriormente se puede extender hasta las vías respiratorias que van a los pulmones, produciendo la hinchazón de las mismas y trayendo como consecuencia dificultad en la respiración y tos. Otros síntomas que pueden alertar a la persona que está padeciendo este problema son dolor de cabeza, fiebre y molestia en el pecho. La bronquitis es un problema al que hay que prestarle mucha atención. Además, puede ser contagiosa. Una de tipo crónico puede conllevar al asma. Antes que se presente, es importante prevenirla, ya sea evitando el cigarrillo o cuidando las gripes. En caso de que la padezca, debido a que la mayoría de las personas sufren por lo menos una vez en su vida bronquitis aguda, acuda al médico antes de que el problema se haga mayor.
Pues tú eres administradora de empresas Ajá, a ver. y eres ingeniera de sistemas. Sí, pero no me lo saqué caro, no me lo saqué caro. ¿Por qué no armamos una empresa y tú te conviertes en mi representante? ¿Me vas a poner a trabajar? No se ría, Camilo, no se ría, estamos hablando en serio, Camilo. No, tú sabes que yo siempre he estado pues, muy pendiente de ti. Y No me toque aquí, que eso me mata, Camilo, no me toque aquí. Pero yo sé, yo sé. yo siempre he tenido... Es hereditario. Yo escucho a los demás. Soy tolerante. Busco ser una mejor ciudadana. Yo trabajo para que haya justicia. No violencia, más que una palabra, es una forma de vivir. En mayo, todos nos unimos por la vida. Ingresa a www.noviolenciamedellin.co y contágiate. Medellín, un hogar para la vida. La buhardilla sí que me gusta, aunque doña Elda nos asusta. Por Tele Medellín. Tanquito. Aquí te ves. Oh yeah. Ok, excelente. Estamos hablando hoy de la bronquitis aquí en Medellín, Ciudad Saludable. En este viernes, cuando ya estamos en mayo y en toda la programación de Mayo por la Vida, ingresen a www.medellin.gov.co para que conozcan toda la programación. El próximo lunes y martes, 6 y 7 de mayo, tendremos Cumbre de No Violencia en Medellín con unos invitados internacionales que nos traen unas temáticas muy importantes. Es gratuita la participación, hay que inscribirse. Entonces, ingresen a www.medellin.gov.co para que conozcan el mecanismo de inscripción y puedan participar de la cumbre. Y además hay una gran cantidad de actividades, los museos se están sumando a esta iniciativa. En la Casa Museo Pedronel Gómez hay una exposición bien bonita del maestro y un recorrido por 7 temas que van ligados a la no violencia y a la importancia que tiene la vida. Todos invitados. Hoy hablamos de bronquitis, está en la línea Luisa Fernanda Varela en el 13 de noviembre. Hola Luisa. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenida, ¿cómo te va? Muy bien, muchísimas gracias, súper contenta con el tema del programa. Qué rico, cuéntanos tu pregunta. Mira, yo le quiero hacer una consulta a la doctora. Con respecto a todo lo que ella dijo sobre las medidas de prevención, sobre la bronquitis, yo estoy como desconcertada porque es que yo todas esas medidas se las tengo a mis niños. Yo tengo 2 niños, uno de 2 años y una niña que ya va para 4 años. Yo a ellos les tengo todo, el colchón se los cubro con plástico, los tengo alejados de peluches, acá en mi casa nadie fuma ni nada. Y ellos acabaron de salir de una bronquitis a principios del mes de abril. Seguimos todo el esquema pues del antibiótico, todo. Y ellos nunca pararon la tos y siempre fue la flema constante. Y ahora están empezando nuevamente y los síntomas de ellos son vómito, tos toda la noche, jadeo al respirar. Entonces mi pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico de ellos? Porque es que ellos no paran, ellos continúan siempre. A pesar de todas las medidas que Luisa ha tomado. Luisa, muchas gracias. Ya te va a Muchísimas contestar gracias. la doctora Vanegas.
Que tengas un buen día. Luisa, mira, la primera cosa voy a definir, realmente tus bebés, me dices que son bebés pequeños, ¿no? La primera cosa es que voy a decir qué es lo que es la bronquitis inicialmente. Yo creo que es pertinente que definamos para que la gente como que se ubique y miremos a ver. Realmente la bronquitis es una inflamación de las vías aéreas, de los bronquios, pero no únicamente tenemos de los bronquios, sino que inflamamos desde la parte superior, o sea, puede haber inflamación desde la nariz, el tracto respiratorio desde nariz hasta la parte final, el último alvéolo que tenemos. Realmente los bronquios se van dividiendo de mayores, de más grandes, a más pequeños, hasta que llegan a unos tubitos que son de milímetros, que se llaman bronquiolos terminales, que acaban como en un racimo, que es donde realmente se llaman los alvéolos, y los sacos alveolares, que es donde realmente uno respira. Toda esa parte puede inflamarse por todas estas cosas que hemos dicho, que hay las exposiciones que hay tan tremendas, especialmente la contaminación, y cuyo factor de riesgo principal es el cigarrillo, y que no únicamente es el cigarrillo lo que habíamos dicho, sino todos los contaminantes que tenemos al lado. Y he repetido varias veces que Medellín es una de las ciudades más contaminadas. Se acaba de hacer, pues se hizo ya hace unos años el estudio Prepocol, que es la prevalencia de las enfermedades pulmonares en Colombia, específicamente de la EPOC para los mayores, pero vamos a hablar de tus niños en este momento. Entonces, encontramos que Medellín, de 100 personas, 13,5 personas tienen problemas pulmonares, refiriéndose únicamente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No hemos dicho de los niños y de las otras enfermedades en las que participa también el sistema respiratorio, que tiene que ver con las enfermedades de los niños y de las personas que son no tan adultas, que les da un EPOC, pero que sí el tracto respiratorio se inflama permanentemente. Muchas de esas enfermedades que los niños padecen las han traído de sus padres, o sea, tienen causa genética, pero la mayoría de las veces son cosas que agreden, que inflaman y que molestan las vías respiratorias. Entonces, la primera cosa es con los niños es evitar cambios de temperatura súbitos, que anotaba Felipe ahora, que una de las cosas importantes es que los cambios de temperatura, acuérdate lo que dijimos, si tú estás escuchando desde el principio, dijimos que el pulmón no le gusta respirar aire frío. Como los niños no son tan conscientes de usar o no su nariz, entonces vamos a tener un ambiente que no sea frío, entonces vamos a hacer un ambiente cálido. Eso nos lo puede proporcionar cerrar las ventanas, ponerles algo que caliente el ambiente y que no lo caliente tanto, porque aparecen otros tipos de gérmenes que también molestan al pulmón. O sea, que lo que tú estás haciendo, que es evitar que los niños, que la gente fume al pie, que los niños no hagan de pronto reflujos gastroesofágicos, que es otra causa importante en los niños, que llegan y traen esas sustancias que son ácidas, que están en el estomaguito y que no están para las vías respiratorias. Entonces, eso inflama. Todo lo que sea capaz de inflamar las vías respiratorias le pueden ocasionar tos a los bebés y a los adultos también, ¿cierto? Entonces, la primera cosa, mantener un ambiente muy limpio, mantener un ambiente tibio, que los niños puedan respirar un ambiente tibio, no contaminado, y procurar que esas sustancias del estomaguito no se le vayan. O sea, vamos a darle al niño el tetero sentadito, vamos a que el niño coma despacio y evitar todas esas cositas. Si los niños son muy fáciles de que le den problemitas pulmonares, puede ser que los niños estén desarrollando un cuadrito alérgico y de pronto en la casa hay asmáticos. Entonces hay que decirle al médico, doctor, ¿qué hago para que mi niño de pronto no sea un niño asmático? ¿Qué hago? Entonces tener, por ejemplo, los animales, si tiene animales, dejarlos fuera del ambiente donde estén los niños, tratar de que esos pelitos de animales no estén en el ambiente, sacarlos con trapeador. Todas esas cositas nos van a ayudar a que el niño evite todas estas cosas, y muy, muy importante tenerlos con la vacunación al día. Mire, a propósito de lo que estaba diciendo la doctora Vanegas, voy al Facebook, no había visto incluso un mensaje anterior, hay una pregunta puntual para este tema de Miralba Correa. Miralba, unos días antes, había escrito: buenas tardes, amigos de Medellín Ciudad Saludable, muchas gracias por sus importantes aportes para la salud. Nunca había visto su espectacular programa, pero desde el viernes 19 de abril no me lo pierdo, para nada, pues trae temas muy interesantes para la comunidad y la familia. Por este motivo me atreví a enviarle la solicitud de amistad en Facebook, obviamente, y agradecería mucho si la aceptan. En fin, nos hace un agradecimiento, pero puntualmente Miralba hoy pregunta, dice:
Felicitaciones por el programa, es de mucha ayuda para las personas. Mi pregunta para la doctora Vanegas es la siguiente: ¿es malo tener animales como aves y perritos cuando en la familia hay alguien que sufra de bronquitis crónica? Muchísimas gracias por su respuesta. Dios los bendiga. Miralba, muchas gracias. Miralba. Usted estaba hablando del tema de los animalitos en casa. Bueno, Miralba, esto cae exactamente a tu pregunta y a tu inquietud, y es que ya hemos dicho reiteradas veces, ¿cierto? Por varias veces hemos dicho que el ambiente debe estar muy limpio. Resulta que los animales, sí, producen, sobre todo el epitelio, la descamacioncita de la piel, produce especialmente de los gatos y de los perros, puede producir molestias en los pacientes que son alérgicos a este tipo de situación. Si el pacientico no es alérgico, no tiene pues mucha connotación. En cuanto a esos animales y como referidos a perros y gatos, con los pajaritos pasa otra cosa, y es que los pajaritos tienen como una descamación en sus plumas y sobre todo en las personas que cuidan los animales, que les cambian sus cositas para comer, sus vasijas para comer, o les quitan donde están las suciedades que tienen los animalitos. Eso puede producir por inhalación, porque nos entra por la nariz, unas partículas que pueden inflamar el pulmón y no nos producen una bronquitis, sino que producen una inflamación en el pulmón propiamente, que se llama una neumonitis alérgica extrínseca. Se refiere a eso, pero el paciente lo manifiesta como una tos, como una asfixia, y cree que tiene una bronquitis. Realmente todo lo que el paciente cuando tose no es necesariamente bronquitis, aunque sí tiene la connotación de la inflamación de los bronquios. Esto produce puntualmente, Miralba, es una neumonitis alérgica extrínseca que puede ser que el paciente lo comprometa muchísimo y a veces le da unos problemas definitivos, o el paciente retorna a la normalidad cuando consulta tempranamente. En el Facebook también Alexa Puerta nos está preguntando que cuándo son las más cercanas fechas de esterilización para la zona de Manrique. A Alexa le vamos a recomendar que marque la línea única de servicio y atención a la ciudadanía, el 44-44-144, y allí le informarán qué jornadas se tienen prevista para las próximas ocasiones, para los próximos días. Doctora Vanegas, le voy a invitar a que veamos estas respuestas que nos dan los ciudadanos. A ellos les preguntamos si sabían las causas de la bronquitis, ¿qué causa la bronquitis? Esa fue la pregunta que les hicimos. Yo creo que ahí vamos a tener algunos elementos para comentar el conocimiento que la gente tiene de la enfermedad. Veamos. Bronquitis por lo que no cuidan, pues uno no se cuida de los vientos, de las lluvias, pues por una gripa también mal cuidada. Entiendo que es como la exposición al frío y cuando uno tiene gripa como que no se cuida del todo bien. Yo me imagino que es un problema respiratorio y deben ser varios factores los que ocasionan la bronquitis. Puede ser una gripa mal cuidada, cambios de clima bruscos, a la intemperie. Por una gripa mal cuidada, por el frío, por fumar. Por descuidos de gripas, básicamente es. No, la gripa la produce la contaminación, el cigarrillo. La bronquitis puede ser por el frío, las mojaditas, una alergia, ¿qué más? Una enfermedad de nacimiento puede ser también. Opino que puede ser por la contaminación del aire, que estamos muy contaminados, y por cierto tipo de alimentación que también no nos cuidamos. Entonces, pero quisiera yo como una definición más científica, porque todos estamos dispuestos a ello. No están tan perdidos los ciudadanos, doctora Vanegas. Hay un entendimiento por lo menos básico de las causas de la bronquitis. Correcto, no. Realmente la gente tiene de sentido común, tiene realmente, y lo que siente y lo que con tanta frecuencia pues lo aqueja, realmente están muy cercanos a lo que es la realidad. La bronquitis es una inflamación de los bronquios y del sistema respiratorio ocasionado por todo lo que ustedes dijeron, por gripas mal cuidadas, por la contaminación ambiental, especialmente por la contaminación ambiental que la generan en primera instancia y como factor primordial. Y lo más importante que se puede prevenir es el cigarrillo.
La segunda cosa que nos aqueja realmente en la contaminación ambiental es la combustión de los materiales que tenemos. Entonces, toda la combustión de las gasolinas, de esos ACPMs que tenemos con tan alta contaminación, todas las quemas de árboles, todas esas cosas, la escasez de árboles, que son los árboles de la ciudad, ¿cierto? Son los pulmones de la ciudad, perdón. Los árboles son nuestros pulmones, que ahora ya hay cada vez menos porque estamos convertidos en selvas de cemento. Entonces, todo eso hace que realmente haya contaminación y realmente nuestra ubicación, que es encerrada en un valle, hace que realmente toda esta combustión de los motores de los carros, con todo el humo del cigarrillo, con todo lo que utiliza la gente, por ejemplo, en el oriente antioqueño, que se utiliza el material el carbón de leña, todas estas cocinas encerradas, hacen que el paciente se exponga cada vez a estos materiales que son tan inflamatorios para las vías respiratorias y las inflamen progresivamente desde la nariz. Y todo lo que ustedes han dicho, queridos televidentes, es que una gripa mal cuidada, sí. Una gripa ya veíamos que responde generalmente a cuadros virales y ya vemos que los problemas virales, primero que todo, alteran el escalador mucociliar, que esos pelitos que tenemos que llaman cilias, que ya ustedes también lo vieron en una exposición que les acaban de hacer, mostrarles que esas cilias baten y suben las secreciones para que uno las pueda deglutir o las pueda expectorar. Hay diferentes tipos de bronquitis, no únicamente esos cuadros pueden ser agudos, cuando se suceden después de una gripa, lo que ustedes han dicho, entonces el paciente empieza a toser, a desgarrar, a expectorar de distintos colores y sube temperatura. Entonces ese paciente tiene un cuadro agudo. Cuando se instaura y el paciente crónicamente ha venido con estos problemas, entonces cuando una bronquitis, un cuadro de estos dura más de 3 meses, durante 2 años consecutivos, ya tiene un cuadro crónico. Entonces ya puede hablarse que el paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que se parece al asma, que es una cosa más aguda y que realmente afecta a personas más jóvenes que a personas más adultas, que es lo que afecta a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Qué tan prevalente es la enfermedad, doctora Vanegas, en Medellín y Valle de Aburrá, considerando un elemento que usted ha resaltado 3 veces, y es esta condición geográfica, topográfica que tenemos nosotros? Los municipios del Valle de Aburrá estamos rodeados de montañas y prácticamente somos un cañón. Eso permite que la contaminación ambiental se concentre. En nuestra región, entonces, ¿es mucho más común que en otras la bronquitis? Desde luego. Entonces anunciábamos el estudio Prepocol, que es un estudio de prevalencia, o sea, cuántas personas en nuestra ciudad están enfermas no desde ya, sino desde hace mucho rato, están enfermas de esta patología. Y vemos que nosotros somos más prevalentes, o sea, tenemos más gente enferma acá que en Barranquilla, que en Bogotá, que en cualquier otra ciudad del país. Somos la ciudad más contaminada del país y tiene que ver con precisamente la tala de árboles indiscriminada. Por favor, no más cortar árboles, mantener los arbolitos, sembremos arbolitos, tiene que ver con el cigarrillo, no dejemos que nos fumen al pie, los fumadores que lo hagan en recintos específicamente para ellos deberían dejar el hábito de fumar, porque es que a través del cigarrillo contraemos muchísimas enfermedades, no únicamente la enfermedad pulmonar obstructiva crónica a la que nos estamos refiriendo ahora como bronquitis crónica en estos pacientes que causan una incapacidad para que el paciente que camine, inclusive en plano, porque es una cosa que se instala tan progresivamente y tan paulatinamente sin que el paciente se dé cuenta, que cuando ya está muy enfermo ya casi que es de no retorno, casi que ese paciente ya no se va a curar, va a poder tener mejoría, pero no tratamiento definitivo. Un fumador que tanto eleva el riesgo de padecer de una bronquitis y de ahí para allá de una cantidad de enfermedades del sistema respiratorio. Pues le cuento, Felipe, que cuando un paciente fuma y fuma por más de 40 años, ya es capaz de desarrollar, ya seguramente que va a desarrollar con una frecuencia muchísimo más elevada, por lo menos 12.5% más que los pacientes no fumadores, de desarrollar un cáncer de pulmón, de desarrollar una bronquitis crónica o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Celina Londoño, en Villahermosa. Bienvenida, Celina. Buenos días, felicitaciones por tan ameno programa e interesante. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 79 años. En enero me dio neumonía bacteriana. Yo lo que le quiero preguntar a la doctora es porque cuando yo fui a consulta
que tenía mucha fiebre, tenía el dolor en el costado. El médico me preguntó que en mi casa quién había muerto de tuberculosis o había tenido tuberculosis. Pero a mí ya después de que me hicieron los exámenes y todo, vieron que era neumonía bacteriana. Inclusive yo estuve hospitalizada, en la León 13 estuve hospitalizada 6 días. Yo quisiera que la doctora me dijera qué relación tiene la neumonía con la tuberculosis. Muy bien, Celina, muchas gracias. Además, el tema de tuberculosis, la doctora Vanegas desde el comienzo me estaba llamando la atención sobre la prevalencia de la enfermedad y la necesidad de generar espacios como estos para hablar de eso. Bueno, Celina, mira, muy interesante tu pregunta. Resulta que la tuberculosis es una de las cosas que son, o sea, no únicamente acá, sino en el mundo entero, está aumentado de una forma bárbara. Y eso tiene que ver con otras infecciones que facilitan que estos gérmenes que se diseminan, este germen que produce la tuberculosis se llama Mycobacterium tuberculosis y tiene una particularidad, que es que crece lentamente y que se transmite por las goticas de saliva que uno expulsa cuando se ríe, cuando canta, cuando habla, cuando tose, cuando todas esas cosas, esas goticas de saliva van cargadas de esos bacilos y no únicamente en nuestra ciudad, no únicamente en nuestra Colombia, en todo el mundo está aumentando de una manera bárbara. ¿Por qué te dijo el médico muy seguramente que si había alguien tenido tuberculosis? Porque la tuberculosis se caracteriza porque el paciente tose y expectora de una forma, todo paciente que tose y expectora por más de 15 días, nosotros los médicos le llamamos sintomático respiratorio y hay obligatoriedad realmente, y sería pecado mortal que el médico no te lo hubiera preguntado, de descartar en primera instancia una tuberculosis. ¿Y por qué aquí? Porque nuestro medio es un sitio que es endémico para esto, es decir, decimos que es endémico cuando hay mucha frecuencia de casos y realmente mucha gente puede andar con tuberculosis sin que nos demos cuenta y nos contaminamos porque la gente tose al lado nuestro, bota los bacilos tuberculosos y uno los inhala y de acuerdo a la capacidad que uno tenga de defenderse, por eso es tan importante que tengamos buenas defensas, que tengamos proteínas suficientes, porque la manera como el organismo hace es que forma como una cascarita de huevo y lo encierra en el pulmón o en otros sitios en una cosa que nosotros lo llamamos granulomas calcificados, que esos granulomitas, que son como cascaritas de huevo, tienen bacilos que son vivos pero dormidos, o sea, son bacilos durmientes pero vivos. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros desarrollamos en la vida adulta mayor una diabetes, si nosotros nos volvemos alcohólicos, si a nosotros nos da un cáncer, si a nosotros nos da un SIDA o cualquier cosa que las defensas nuestras caigan, ese bacilo que está vivo allí dormidito sale de su cascarita y nos infecta a nosotros mismos. Entonces el doctor hizo muy bien en preguntártelo realmente si en tu casa había alguien con tuberculosis. Tú tenías un cuadro que eminentemente parecía que era agudo y también con la radiografía y con los exámenes que te hicieron adicionales vieron que era una neumonía que tenías, te trataron seguramente y saliste muy bien. Eso quiere decir que tu pulmoncito quedó, como decían las abuelitas, el pulmón puede quedar como débil. Entonces tú tienes que estar muy pendiente de que, recuerda lo que dijimos desde la primera vez, usa tu naricita para respirar, vas a entrar aire tibio, limpio y húmedo. Y con eso solito tu pulmón se va a defender. Con eso solito tu pulmón va a tener muchas defensas. Así que ánimo, Celina. También tenemos para ti, que tienes 79 años, 70 y pico de años, 76 me dijiste, vamos a tener la vacuna para la neumonía, que son los gérmenes más frecuentes que afectan los pacientes de esta edad, o la neumonía más frecuente se ocasiona por este germen. Tiene la vacuna para la gripa, que se hace cada año, la de la neumonía se hace cada 5 años, y vas a estar muy pendiente preguntándole al médico. A propósito, Felipe, quiero contarles que en este momento, aquí en nuestra ciudad, se está haciendo un estudio multicéntrico internacional de todos los países del mundo, donde va a tener 16.000 pacientes. Te invitamos a que si tú tienes una patología de estas, y si tienes, por ejemplo, enfermedad de la presión, enfermedad del colesterol,
de las piernas, consultes a un teléfono que te van a colocar allí en pantalla. Están saliendo los teléfonos en pantalla por si desean participar entonces de esta invitación que nos hace la doctora Vanegas. Vamos a hacer la pausa institucional, pero antes de ir a esa pausa vamos a compartir con ustedes nuestra agenda cultural, que realmente es una agenda saludable. Actividades físicas, deportivas, recreativas, también culturales, artísticas, para la armonía entre lo físico, lo mental, lo psicológico, lo espiritual. Esta es nuestra agenda saludable que siempre compartimos con ustedes los viernes. El Museo del Agua es un espacio que, además de permitirle a sus visitantes conocer los secretos de este recurso, crea de una forma divertida y dinámica conciencia acerca de la importancia de su cuidado y protección. Las personas que pertenezcan al estrato 1, 2 o 3 pueden ingresar gratis junto con 3 personas de su grupo familiar, tan solo presentando la última factura de servicios públicos. El yoga se hace presente todos los domingos a las 10 de la mañana en el Jardín Botánico. Para asistir a esta actividad que ayuda al cuerpo y al alma, solo se necesita llevar ropa cómoda, un aporte voluntario y una colchoneta. Y si nunca lo ha practicado, no se preocupe, el primer dominical de cada mes se inicia curso para principiantes. Los lunes, martes, miércoles y viernes, en las horas de la mañana, el INDER, mediante el complejo acuático del estadio, ofrece las clases de hidrogimnasia. Una actividad que trae grandes beneficios a la salud, como la pérdida de peso, la estimulación de riego sanguíneo y la oxigenación de los tejidos sin maltratar las articulaciones. Para conocer los horarios y ampliar su información, comuníquese con el INDER al 369-9000. En Telemedellín seguimos innovando, por eso ahora tenemos domicilios. Domicilio. Y cualquiera lo puede pedir. Llama al 320-4411 y haz tu pedido. Cuéntanos lo que quieras, porque en Telemedellín, aquí te ves. Colombia tiene su primera santa. Siga con nosotros el gran especial de la canonización de la Madre Laura Montoya Upegui. Los 3 canales antioqueños unidos por una misma causa. En una transmisión gigante desde Belencito en Medellín, Jericó y Ciudad del Vaticano entregarán todas las incidencias de este momento histórico. Madre Laura Montoya Upegui, primera santa de Colombia. Domingo 12 de mayo desde las 12 de la medianoche. En este capítulo aprenderemos, con la historia de Otto, el valor de la superación, conociendo el proyecto de grado de uno de nuestros egresados del ITM y cómo este puede convertirse en una idea de negocio. ¿Sabían ustedes que en el ITM también se estudian los murciélagos y una de las tantas especies que hay entre ellos? Este será el capítulo de hoy para Contraseña, una producción del Instituto Tecnológico Metropolitano. Cada rato cuando uno tiene situaciones conflictivas en la familia, de manera individual, con la sociedad, con los vecinos, asuntos de salud pública, temas complejos, uno se pregunta dónde pudiera llamar en este momento, quién me pudiera asesorar, dónde encontrar algunas respuestas. Pues en Medellín existe ese servicio, incluso es un servicio al que pueden acceder vecinos y habitantes de otros municipios de la región del Valle del Aburrá o del departamento de Antioquia. Voy al Facebook para mostrarles esa línea que cada rato les estoy recordando, pero que quiero que ustedes tengan ahí muy pendiente, anotadito en un sitio visible. 444-4448,
4448 y por eso la llamamos así, la línea amiga en salud, salud sexual y reproductiva, salud mental, salud familiar, prevención del consumo de drogas, entre muchas otras asesorías. No dude en llamar. Un caso especial de una persona enferma, una persona que empieza a desequilibrarse, a reaccionar de manera extraña, llame, que en esa línea hay profesionales que lo pueden orientar a manejar esas situaciones que a veces se nos vuelven complejas. Si estamos solos en la casa, no sabemos qué hacer, pues ahí está un amigo, la línea amiga. 444-4448. Luz Dari López, en Laureles. Buenos días. Sí, aló, buenos días. Hola, Luz Dari, ¿cómo estás? Buenos días. Mira, mi pregunta es la siguiente. Resulta que yo tengo una bebé de 3 meses en este momento. Sí. Y ella, pues hace mes y medio tiene una tos y no le ha querido parar. O sea, en este momentico le mandaron, hace como 2 semanitas, le mandaron salbutamol, pues inhalaciones, y le mandaron Alercet, que es un jarabe. Pero la inquietud mía es porque el papá tiene pues como antecedentes de rinitis alérgica. Incluso tengo otra bebé de 4 años que también tiene como ese problema, tiene un asma leve. Entonces quería saber de pronto, porque incluso la he hecho revisar ya muchas veces y me dicen que no, que los pulmones están súper bien. Entonces quería pues como saber, porque igual en este momentico todavía tiene la tos, pero no sé pues qué pueda ser una alergia. Perfecto, Luz Dari, muchas gracias, doctora Vanegas. Luz Dari, te cuento que la tos es eso que nos ocasiona tanta molestia y tanto disgusto. Es el primer mecanismo de defensa que tiene el pulmón. Cuando una persona tose, el pulmón le está diciendo a uno: algo me pasa que no me gusta, algo me está molestando dentro de mi pulmón o de mis vías aéreas. Recuerda que tenemos, para referirnos no únicamente al pulmón, sino que tenemos vías aéreas desde la nariz hasta la última parte de los alvéolos. La primera cosa, y es muy importante que tú me notas, es que tu esposo tiene un cuadro alérgico. Resulta que uno viene también, acuérdate que uno es producto de la genética de sus papás, entonces uno viene con esa carga genética y es muy probable que las niñas vayan a tener esas facilidades de ser alérgicas. Pero ya te hemos dicho que para lo más importante, y este programa me parece interesantísimo, Felipe, que enfatiza mucho en eso, en la prevención. Entonces, como las niñas tienen facilidades de que contraigan ese tipo de patologías, vas a tener un ambiente siempre muy limpio y que sea un ambiente calientico, que sea un ambiente tibio. Entonces las niñas van a estar abrigaditas. Si el doctor le envió salbutamol es porque le sintió que sus pulmoncitos seguramente estaban silbando. Y eso ocurre cuando ya decíamos que los bronquios se inflaman, que es lo que es la bronquitis. O sea, pudiéramos decir que la niña hizo un cuadro bronquial agudo, secundario a un cuadrito viral, muy probablemente que tuvo como un cuadrito gripal que tuvo como un cuadro viral. Acuérdate que el bronquio se inflama, entonces produce secreciones y eso hace que las secreciones estrechen esa vía aérea. Resulta que cuando estrecha la vía aérea, la niña no es capaz de botar tan eficientemente estas secreciones y la niña puede sentirse como asfixiadita. Y tú la vas a sentir, la traducción de los niños es que hacen jadeo, respiran frecuente y respiran rápido. Entonces hay que procurar que la niña está bien indicado lo que el médico te indicó, vas a decirle, vas a tener un ambiente muy limpio, muy calientico, evitar exposiciones súbitas de temperatura, sacar las niñas al frío, ponerlas. Recuerda que cuando las niñas van a pasar de calor a frío, entonces los adultos cerramos la boca y respiramos por nariz para entrar aire tibio. Los niños, la niña que está tan pequeñita, vas a tenerla muy abrigadita para que no vaya a estar expuesta a esos cambios súbitos que le van a molestar y que la van a hacer toser. Entonces, siempre que la niña tosa, hay algo que le está molestando en ese pulmoncito. Nos quedan apenas, doctora Vanegas, un par de minutos para resolver unas inquietudes finales e insistir en las recomendaciones. Una de esas, y es pensando en lo que está contando la televidente, calentar con estos equipos eléctricos comerciales los ambientes fríos, especialmente para nuestros niños, ¿es bueno, es positivo o eso reseca el aire y genera más inconvenientes? Bueno, es excelente y lo ideal es que respiremos ambiente húmedo y ambiente tibio. De pronto, para ambientes que son muy fríos o en ciudades que son muy frías, calentar el ambiente es sano y es muy bueno, pero no calentarlo excesivamente, porque resulta que cuando se calienta excesivamente, cuando está muy caliente, proliferan otro tipo de gérmenes que se llaman los bacilos termógenos, y esos bacilos también se encargan de realmente
lesionar el pulmón, molestarlo y hacer que también se produzca tos. Si el ambiente es muy frío, si la pieza es muy fría, entonces ponerle un calentadorcito 1 hora, que el ambiente esté tibio, quitarlo y siempre mantenerlo en esa temperatura más o menos unos 22, 25, entre 22 y 25 grados, y no evitar humedades. Si tiene humedad en las paredes, por favor, esas humedades tienen que desaparecer, hacer que los niños estén abrigaditos en estos cambios de temperatura, mantenerlos cobijaditos con camisillitas por debajo, acostarlos con su mameluco, que los niños se tienden a voltearse y a descobijarse, entonces que los niños no estén expuestos a ese frío de la mañana, que es un frío que es intenso y eso los molesta y los hace toser y facilita las infecciones respiratorias. Lo último, y muy corto, por favor, doctora Vanegas, insistamos en las recomendaciones. Usted lo decía, este programa es esencialmente prevención de la enfermedad, promoción de la salud, los tips así corticos de prevención para esta enfermedad. Por favor, ambientes limpios, ambientes no contaminados, no fumar, vacunar al niño y tempranamente consultar al médico cuando alguna de estas cosas suceda y ser muy claros con su médico. Doctor, tose cuando le doy tetero, tose cuando alguien está enfermo, tose cuando alguien fuma. Doctora Ana Catalina Vanegas Arias, mil gracias por su acompañamiento y por resolver nuestras inquietudes. Con todo gusto, con todo cariño. Sé que realmente esto es un tema muy sentido. La cantidad de llamadas nos dicen que realmente la gente ha estado muy pendiente, muy a sus órdenes en los teléfonos que están en pantalla, a la orden, cualquier inquietud, con todo gusto la responderé. Pues terminamos por hoy y por esta semana Medellín Ciudad Saludable. El lunes regresaremos, esperemos que la doctora Beatriz Burgos pueda acompañarnos durante esa jornada para abrir el consultorio entre las 11 y las 12 del mediodía y para resolver las cantidades de inquietudes que ustedes tienen. Aquí estaremos precisamente. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan un feliz fin de semana.